Me llamo Daniel Ramírez, sargento retirado del ejército, convertido en un mercenario más, de esos que se alquilan al mejor postor. La vida, o más bien la falta de opciones, me llevó por ese camino, después de 20 años de misiones en lugares que la mayoría de las personas no se atreverían a visitar ni en sueños. Todo comenzó con una oferta. No diré que me sorprendió el dinero. Al fin y al cabo, es lo único que puede doblegar hasta a un soldado curtido como yo. Una llamada sin identificar, una voz áspera que prometía una paga exorbitante por un trabajo simple, ir a un rincón olvidado del país y desalojar a unos aldeanos que se habían atrincherado sobre un yacimiento mineral de importancia estratégica. Era un encargo de una corporación minera cuyo nombre no se molestaron en mencionar. Esas cosas siempre funcionan así, y para un mercenario, el anonimato es parte del trato. Pero había algo en la forma en que describieron la tarea que no cuadraba del todo. Hablaron de resistencia, de tribus rebeldes, de aldeanos que había que desalojar, como si no fueran más que moscas zumbando sobre un festín. Siempre hay algo turbio cuando una empresa está dispuesta a pagar un precio descomunal para lidiar con un grupo de indígenas desarmados, y en el fondo de mi mente, lo sabía. Pero los detalles éticos ya no me importaban. No después de todo lo que había visto, y había hecho. La camioneta que nos llevó a nuestro destino era ruidosa y destartalada, con olor a aceite y metal viejo. Mis hombres y yo viajábamos apretados, el equipo pesado descansaba entre nuestras piernas, rifles de asalto, granadas y más munición de la que cualquier operación de este tipo debería requerir. Pero mis años me han enseñado a no escatimar en municiones. Los rostros de mis compañeros eran un mosaico de cicatrices y miradas perdidas, cada uno lidiando con sus propios demonios. Finalmente, llegamos a nuestro punto de despliegue, el borde de un bosque tan antiguo que parecía haber brotado directamente de una leyenda. Los árboles se erguían como gigantes torcidos, con sus ramas retorcidas y nudosas, formando una cúpula natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. Las enredaderas colgaban como serpientes dormidas, y el silencio se extendía como una niebla invisible. No era solo la falta de sonidos, sino la ausencia total de vida. Ni el crujir de hojas, ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de insectos. Nos recibió un grupo de aldeanos al pie de un sendero de tierra rojiza. Eran apenas una docena, y todos tenían esa mirada firme y estoica que esculpen los años de una vida difícil. No parecían sorprendidos al vernos, como si ya supieran que vendríamos. O tal vez, pensé, habían aprendido a vivir esperando lo peor. Uno de ellos dio un paso adelante, era un anciano, con el pelo blanco como la ceniza y un andar que podría haber parecido frágil, si no fuera por la fuerza que destilaba cada uno de sus movimientos. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, me miraron fijamente. No había miedo en su expresión, ni rabia. Solo una advertencia muda. Sargento Ramírez, supongo, dijo, con una voz que se deslizó por el aire como una hoja seca. ¿Cómo sabía mi nombre? La incomodidad se instaló en mi pecho, pero me mantuve firme. Veo que están bien informados, respondí, tratando de imponer mi presencia, aunque sabía que no se dejaría intimidar fácilmente. Él miró a mis hombres, sus armas reluciendo bajo la luz del sol que se filtraba a duras penas por el dosel del bosque. No mostró ninguna reacción, pero una tristeza inexplicable parecía haber caído sobre él. Ustedes no saben lo que van a hacer, dijo entonces, sin un atisbo de miedo en su voz. Había una verdad en sus palabras que hizo que mis hombres se miraran, incómodos. Yo mismo tuve que aclararme la garganta. Lo único que sabemos es que estas tierras pertenecen ahora a la corporación, repliqué, con la voz tan fría como podía. Tienen que desalojar, eso no es negociable. Los aldeanos no se movieron, no intentaron persuadirnos ni suplicar. Fue como si ya hubieran agotado todas sus palabras, como si supieran que estábamos demasiado lejos del entendimiento. Entonces, el anciano se acercó más, lo suficiente como para que pudiera ver las arrugas que surcaban su rostro. Estas tierras no son nuestras, y no las podemos entregar, no tienen dueño. Están protegidas, dijo, por algo que no perdona a los intrusos. Algunos de mis hombres se rieron por lo bajo, pero sentí que las palabras del anciano me incomodaron. Supersticiones, pensé. Viejas historias para asustar a los forasteros,
pero había algo en sus ojos. Una sombra, una verdad, o tal vez solo el eco de 1000 cuentos antiguos. Me tragué esa inquietud con la experiencia de un soldado curtido. Gracias por la advertencia, le dije, mi voz adoptando un tono de burla para ocultar mi desasosiego. Pero el anciano no se inmutó. Me miró un último instante, luego se volvió hacia su gente y se alejó. Los otros lo siguieron en silencio, desapareciendo por un camino que se internaba en el bosque. Mis hombres y yo miramos ese sendero por unos segundos, y por un instante todos parecíamos dudar. Sacudí la cabeza, disipando las dudas. Teníamos un trabajo que hacer, y no dejaría que unos cuentos me inquietaran. Establecer el campamento pareció algo rutinario, casi un alivio tras la tensa interacción con los aldeanos. Era un trabajo metódico, descargar las mochilas, colocar las tiendas y preparar los perímetros de seguridad con detectores de movimiento y focos portátiles. Todo con la precisión de un equipo que ha hecho esto más veces de las que puede contar. Pero incluso a medida que el campamento tomaba forma, el aire se hacía más pesado, como si cada martillazo al suelo y cada clic de una cerradura estuvieran despertando algo antiguo y somnoliento. El sol comenzó a descender más rápido de lo normal, o al menos así me pareció. Las sombras se estiraban entre los árboles, transformando el bosque en un laberinto de oscuridad y retorcidas figuras que parecían inclinarse hacia nosotros. Observé a mis hombres mientras trabajaban. López, el técnico del equipo, estaba instalando las cámaras de seguridad con dedos nerviosos, maldiciendo sobre la maldita señal que no paraba de fallar. El charlatán Kayasen, un gigante de piel oscura y músculos de hierro, maldecía en voz baja mientras cargaba cajas de munición hacia el centro del campamento. Y luego estaba Paredes, el más joven del grupo, con una sonrisa que no lograba borrar la preocupación de sus ojos. Él siempre había sido un bromista, alguien que parecía llevar una chispa de optimismo incluso en los escenarios más infernales. Pero esta vez, sus bromas sonaban falsas, como si las estuviera diciendo solo para ocultar su propia inquietud. Yo trataba de mantener la compostura, de ser el ejemplo que un líder debe ser, pero no podía ignorar la presión que se cernía sobre nosotros. La niebla no tardó en llegar, espesa y serpenteante, como dedos de humo deslizándose entre las tiendas y enredándose en las armas. Era casi imposible ver más allá del resplandor de nuestras luces. Los detectores de movimiento, que habíamos instalado en un perímetro de 20 metros, permanecían en silencio, pero eso no hacía que me sintiera mejor. Fue entonces cuando Kayasen, que estaba de guardia junto a uno de los focos, me llamó. «Sargento, venga aquí». Su voz era baja, cautelosa, y eso no me gustó nada. Me acerqué a donde estaba, con la mano descansando sobre la culata de mi rifle. El que se había enfrentado a balas y granadas sin pestañear, estaba mirando hacia el bosque con el ceño fruncido. «¿Qué sucede?», le pregunté, esforzándome porque mi voz no revelara mi propio nerviosismo. Levantó una mano callosa y señaló hacia la línea de árboles. Al principio, no vi nada, solo las sombras habituales que formaban un muro impenetrable. Pero entonces, algo se movió. Un temblor apenas perceptible, como si una figura negra hubiera cruzado rápidamente de un lado a otro, demasiado rápido para ser humana. «Debe ser un animal», dije, aunque la frase sonó hueca incluso para mí. Mientras me alejaba de su posición, volví a recorrer con la mirada a mis hombres. Paredes estaba sentado junto al fuego, limpiando su rifle. Intentaba tararear una melodía, pero la nota se le quebraba cada vez que oía un crujido o un sonido lejano. Era como si la niebla misma estuviera hablando, deslizándose y jadeando entre los árboles. «Vamos, deja de asustarte», le dijo López, que se había acercado para calentarse las manos al fuego. «Es solo un maldito bosque». Él levantó la mirada y sonrió de forma nerviosa. «Sí, claro, solo un bosque. Un bosque lleno de espíritus enojados, ¿no?», trató de bromear de nuevo. Fue entonces cuando lo escuchamos, un crujido distinto, seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Todos nos quedamos en silencio, quietos en nuestras posiciones. Mis sentidos se agudizaron, y mi respiración se hizo más lenta. Miré hacia el bosque, donde los haces de luz de nuestros focos cortaban la niebla en ángulos extraños, pero no había nada. O al menos, nada que pudiera ver.
¿Detectores?, pregunté. Negativo, sargento, respondió López, verificando las pantallas del perímetro. El instinto, esa parte que me ha salvado más veces de las que puedo recordar, me decía que algo estaba mal. El crujido se repitió, más cerca esta vez, como si alguien estuviera caminando con cuidado. Todos atentos, dije en voz baja. Se movieron al unísono, apuntando sus armas hacia el origen del sonido. Los segundos se alargaron como horas. La niebla parecía volverse más densa, como si quisiera tragarnos. El crujido se convirtió en un sonido de arrastre, un roce áspero de algo que no podía identificar. López respiraba entrecortadamente, y Paredes apretaba su rifle con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Tal vez es solo un animal grande, como un ciervo, dijo. Pero entonces, un destello de algo pasó entre los árboles. Fue un movimiento rápido, una sombra alta y delgada, más negra que la propia oscuridad. Y esta vez, todos la vimos. No era un animal, y tampoco humano. La sensación de ser observados, de ser vulnerables, se hizo insoportable. Miré a mis hombres, y vi en sus ojos lo mismo que yo sentía, miedo. No el miedo a un enemigo conocido, no el miedo a las balas o a las minas, sino el miedo a algo que no comprendíamos. A eso de la medianoche, los detectores de movimiento se activaron, pero no encontramos nada. Solo la niebla, densa y retorcida, moviéndose como si se burlara de nosotros. Paredes revisó el área y regresó sudando. Me miró, y noté que sus ojos ya no brillaban con la misma chispa. El miedo se le había filtrado bajo la piel, y aunque trató de disimularlo, no me pasó desapercibido. Entonces le tocó hacer guardia y se dirigió al borde del campamento para ponerse en su puesto de vigilancia, una ronda de 45 minutos. 10 minutos después, la radio crepitó, era López, informando desde su puesto. Sargento, Paredes está tardando demasiado. Su tono era bajo, como si no quisiera que el bosque escuchara. Inmediatamente me puse tenso, pero traté de calmarme. Le llamé por el comunicador, ajustando el volumen para no romper el silencio con demasiada fuerza. No hubo respuesta. Lo intenté una segunda vez, y una tercera, cada vez más urgente. El sudor comenzó a perlarme la frente, y mi mente, entrenada para calcular riesgos, empezó a barajar las peores posibilidades. Finalmente, di la orden de buscarlo. Mis palabras se llevaron consigo lo último de nuestra falsa sensación de seguridad. Cruzamos el campamento con los rifles en alto, nuestros pasos amortiguados por la tierra blanda y las hojas. La niebla parecía espesarse a propósito, como si quisiera ocultar algo. Llegamos al puesto donde Paredes debería estar. Su linterna yacía apagada en el suelo. La recogí, notando que el metal estaba aún cálido, como si hubiera sido abandonada solo unos minutos antes. Le llamé a gritos, pero lo único que me respondió fue el eco. Callasen señaló algo en el suelo. Un rifle, tirado de lado, cubierto de manchas oscuras. Me arrodillé para inspeccionarlo, y las manchas, aún estaban frescas, se pegaron a mis dedos. La rabia y el miedo comenzaron a hervirme por dentro, una combinación que sabía que podría ser letal si no mantenía la cabeza fría. El rastro se extendía, formando pequeñas gotas que serpenteaban hacia el bosque, como si hubiera sido arrastrado por algo grande. Y fue entonces cuando vi las huellas. No eran humanas, ni de ningún animal que pudiera reconocer. Eran profundas y anchas, marcadas en la tierra como si algo de gran peso se hubiera desplazado lentamente, arrastrándose. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el rastro con precaución. La niebla parecía volverse más opresiva a cada paso, y el aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, como madera podrida y algo más, algo mucho peor. Intentaba no pensar en lo que podría haberle pasado, pero cada fibra de mi ser me decía que ya no íbamos a encontrarlo entero. De repente, un crujido sonó a nuestra izquierda, y todos giramos al unísono, apuntando nuestras armas. ¿Quién va?, grité, el dedo firme en el gatillo. Las sombras se movían, o al menos eso parecía, cambiando de forma. Fue López quien perdió los nervios primero, disparando un par de balas. El sonido de los disparos desgarró la noche, y el eco se llevó el aire,
como si el bosque exhalara de golpe. No dispares sin ver el objetivo, le grité, pero ya era demasiado tarde. Los ruidos se intensificaron. Pisadas rápidas que parecían venir de todas direcciones. Las ramas crujieron, y el miedo, el verdadero miedo, se apoderó de nosotros. Entonces, algo se deslizó a través de la niebla, y pude verlo por una fracción de segundo, una forma alta y delgada, se movió, como si se deslizara en lugar de caminar. Los ojos, esos malditos ojos, eran blancos y brillantes, y por un momento, juré que me miraban directamente. Instintivamente, disparé. Las balas atravesaron la niebla, rompiendo ramas, pero cuando el estruendo cesó, no había nada. Retirada al campamento, ordené, mi voz desgarrada por la adrenalina. Corrimos de vuelta, sintiendo que algo grande y hambriento se deslizaba detrás de nosotros. Los ruidos no se detuvieron, el crujir de ramas y un jadeo apenas audible que parecía salir de la niebla misma. Llegamos a los focos del campamento, y el contraste con la oscuridad fue casi cegador. Nos giramos, formando un perímetro, apuntando hacia el bosque que ahora se veía aún más denso, más imposible de penetrar. Pero el silencio había vuelto, como si nunca hubiera habido un ruido, ni una sombra, ni nada que se deslizara tras nosotros. Me esforcé por calmarme, pero lo único que podía pensar era en Paredes, en su rifle, en las huellas. En esos ojos blancos, fijos en mí, brillando como luciérnagas en un infierno. Los minutos que siguieron a nuestra frenética retirada al campamento fueron un mar de caos contenido. Mis hombres se movían con los ojos abiertos de par en par, las manos temblorosas ajustando correas, revisando cargadores y encendiendo más focos en un intento desesperado de desterrar la oscuridad. Pero nadie estaba más alterado que Ortiz. Sus ojos, normalmente brillantes y atentos, estaban rojos y desorbitados, recorriendo cada rincón del campamento como si esperara ver algo salir de las sombras en cualquier momento. Lo llamé, ¿qué demonios te pasa? Él se detuvo un segundo, pero no me miró. Sus pupilas parecían mirar algo invisible. Tenía el rostro cubierto de sudor, y sus labios se movían. «¿No lo ven?», dijo, con una voz rota, apenas reconocible. «Está ahí afuera, observándonos. Siempre observando». Soltó una risa corta, histérica, que se cortó bruscamente, y se llevó las manos a la cabeza. «No lo entienden», gritó, y sus ojos se llenaron de una especie de pánico que me hizo retroceder un paso, incluso a mí. «Están en mi cabeza, hablándome, mirándome desde todos lados. No puedo pensar, no puedo respirar». Traté de acercarme con cautela, manteniendo mi rifle a un lado, en un intento de parecer menos amenazante. «Mira, estoy aquí. Mírame a los ojos». Me forcé a mantener la calma. «¿Estás a salvo? ¿Sí? Solo tienes que...». Pero no terminé de hablar, soltó un alarido que sonó por todo el campamento y me empujó con una fuerza sorprendente. Casi tropecé hacia atrás, y cuando levanté la vista, vi que ya corría hacia el bosque. Era un torbellino de pánico, sus pies resbalando sobre la tierra mojada mientras se dirigía hacia las sombras, donde la niebla se arremolinaba como una cortina viva. «Ortiz, vuelve aquí», grité, pero mis palabras se perdieron en la oscuridad. Intentamos seguirlo, pero ya había desaparecido, engullido por la niebla. Sus gritos sonaron una última vez, un sonido desgarrador que se cortó abruptamente, dejando un vacío ensordecedor. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido que nos heló hasta los huesos, un roce, como algo enorme deslizándose por la maleza. Luego, una voz, no era humana, sino algo profundo, gutural, casi como si la tierra misma hablara. «Formen un perímetro», ordené, forzando autoridad en mi voz. Mis hombres obedecieron, moviéndose rápidamente para crear un círculo defensivo alrededor de los equipos y el centro del campamento. Los rifles estaban en alto, listos para disparar a cualquier cosa que saliera de la penumbra. El sonido se intensificó, sonando desde múltiples direcciones. Fue López quien lo vio primero, o al menos eso me pareció, porque soltó un grito sofocado y apuntó su linterna hacia la línea de árboles. Y allí estaba. Una figura emergió de la niebla. Alta, inhumanamente alta, envuelta en sombras que parecían danzar a su alrededor,
como si la misma oscuridad le diera forma. Sus cuernos se retorcían hacia el cielo, y sus ojos eran dos orbes blancos que brillaban con un resplandor antinatural, carentes de emoción, carentes de vida. Se quedó inmóvil por un segundo, como un depredador evaluando a sus presas. «Fuego», grité, y el silencio se rompió en una ráfaga de disparos ensordecedores. Las balas cortaron el aire, y vi cómo impactaban en la forma, pero era como disparar contra el humo. La criatura no vaciló ni retrocedió. Se movió, pero no como lo haría un ser vivo, se deslizó, casi como si flotara, desmaterializándose y volviendo a aparecer a pocos metros de distancia. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y entonces ocurrió. Una fuerza invisible surgió del aire y se abalanzó sobre Ortega. Su grito fue un aullido de puro pánico que se cortó abruptamente cuando su cuerpo fue levantado del suelo. Lo vi ser arrastrado hacia arriba, como si una mano colosal y siniestra lo hubiera atrapado por el pecho. Sus ojos estaban desorbitados, y sus dedos arañaban el aire, intentando agarrar algo, cualquier cosa, para no ser llevado. La figura oscura movió un brazo largo y huesudo, y fue lanzado como un muñeco roto, desapareciendo en la niebla con un crujido sordo. Los gritos estallaron. Mi equipo, hombres entrenados para enfrentarse al enemigo, a lo desconocido, se rompió en un instante. Algunos comenzaron a disparar frenéticamente en todas direcciones, otros intentaron correr, y el campamento, que habíamos defendido tantas veces con éxito, se convirtió en un caos. «Mantened la formación. Mantened la formación», vociferé, tratando de reunirlos, pero ya era demasiado tarde. Un foco cayó y se apagó con un chasquido, sumiendo parte del perímetro en una oscuridad aún más profunda. Callasen, que había logrado mantener la calma hasta ahora, retrocedía mientras apuntaba su rifle hacia algo que solo él podía ver. Los demás disparaban sin parar, y el eco de las balas se mezclaba con un sonido bajo, casi un gruñido, que parecía venir de todas partes. Me giré para buscar una nueva posición, y fue entonces cuando vi a Lamas. Estaba de pie, inmóvil, con el rifle colgando de sus manos. Sus ojos, abiertos de par en par, miraban fijamente al monstruo, y por un momento no pude entender qué estaba pasando. Me acerqué, llamándole, pero él no se movió. Solo cuando estuve a punto de alcanzarlo, noté que había algo mal en su rostro. Sus ojos, esos ojos que antes se llenaban de miedo o rabia, ahora estaban vacíos. No había expresión, no había nada. Le sacudí por el brazo, y él se desplomó al suelo, sin vida. La criatura seguía ahí, deslizándose entre las sombras, jugando con nosotros. Era una pesadilla hecha realidad, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente impotente. Traté de pensar, de encontrar una solución. No podíamos luchar contra esto como lo haríamos contra un enemigo humano. Esto era otra cosa. Algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. ¿Refuercen las defensas? Concentren la luz, grité, intentando recuperar el control. Los que aún podían escucharme comenzaron a reorganizarse, moviendo los pocos focos que quedaban hacia el centro del campamento, creando un círculo de luz que apenas mantenía a raya a la criatura. La sensación de desesperación era asfixiante. Cada vez que creíamos haberla localizado, desaparecía y aparecía en otro lugar. Tras la cacería desatada por la criatura, el campamento era un caos. Los focos parpadeaban de forma intermitente, y el suelo estaba lleno de casquillos. Los hombres apenas lograban mantener el control, aferrándose a sus rifles con manos temblorosas, lanzando miradas nerviosas a cada sombra que se deslizaba más allá del borde del círculo de luz. Me esforzaba por no dejar que el miedo me paralizara, por pensar con claridad. No había sobrevivido a tantos conflictos, a tantas emboscadas, para perder la cabeza ahora. El silencio del bosque se hizo opresivo de repente, como si todo estuviera esperando. Pero no podía permitir que el miedo nos consumiera. Necesitábamos respuestas. Y yo, como líder, tenía que encontrarlas. Decidí que no había más opciones que acudir a los aldeanos. Las advertencias del anciano chamán, esas palabras que había desechado como cuentos, ahora parecían cobrar un nuevo y estremecedor significado. Nos habíamos metido en algo que iba más allá de lo que cualquier mercenario estaba preparado para afrontar.
Tomé a 2 hombres que aún parecían tener un resquicio de cordura, y nos adentramos en el sendero que llevaba a la aldea. El camino de tierra roja serpenteaba entre árboles tan viejos que sus raíces se alzaban como costillas, visibles y retorcidas, marcando una frontera entre nuestro mundo y el suyo. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor, casi burlona, y el aire estaba tan quieto que sentíamos que cada respiración se escuchaba a kilómetros de distancia. Cuando llegamos a la aldea, esta parecía un cuadro congelado. Los habitantes se habían refugiado en sus casas, y las puertas estaban cerradas, con símbolos pintados en arcilla roja y hojas secas colgando de las entradas. Parecía una aldea fantasma, pero en el centro, de pie bajo un árbol antiguo, estaba el anciano chamán. El hombre parecía aún más viejo bajo la luz pálida del día que apenas lograba abrirse paso entre las nubes bajas. Sus ojos, tan oscuros como el carbón, me miraron con una mezcla de furia y una lástima que me hizo sentir pequeño, como alguien atrapado en una mentira que ha salido mal. El chamán llevaba un manto de colores apagados y cuentas de hueso colgando de su cuello, y en sus manos sostenía un bastón tallado con símbolos que no entendí. Me acerqué, con mi rifle en la espalda y el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Necesito respuestas, exigí, haciendo un esfuerzo por sonar más seguro de lo que me sentía. El anciano se mantuvo en silencio por un momento, evaluándome. Luego, sacudió la cabeza lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir y lo lamentara. No entienden lo que han hecho, dijo finalmente, y su voz sonó con un peso antiguo, como si hablara en nombre de generaciones enteras. Han entrado en la tierra de las sombras. Han despertado al guardián. ¿El guardián? López, que no había hablado en todo el camino, dejó escapar la pregunta con un tono incrédulo. Todo esto sonaba como un mal sueño, algo que debería pertenecer a cuentos de miedo, no a la realidad de hombres entrenados para la batalla. Él asintió, el guardián es un espíritu nacido del sufrimiento ancestral, de las injusticias que nuestros antepasados soportaron. Sus palabras parecían flotar en el aire. Protege estas tierras, no por capricho, sino porque está atado a ellas. Ustedes han roto el equilibrio al entrar con violencia, con armas y avaricia. Me mordí el interior de la mejilla, luchando por no perder la compostura. Me había enfrentado a insurgencias, carteles, situaciones donde la línea entre vivir y dejar de hacerlo era tan delgada como un cabello. Pero esto era algo completamente distinto. Dime cómo afrontarlo entonces, dije, más duro de lo que pretendía, aunque no era por arrogancia, sino por desesperación. ¿Cómo acabamos con algo así? El anciano me miró fijamente, y sus ojos parecían escarbar en mi alma, leyendo todos mis pecados, mis miedos, mis debilidades. No pueden, dijo, no es un ser que pueda ser herido por balas ni con fuego. El guardián no es carne ni hueso. Es ira, es sufrimiento, es justicia. Solo se calma cuando se le ofrece algo que lo iguale o cuando se ha cobrado lo que cree que le deben. Cayasen apretó los dientes a mi lado, ¿y qué demonios se supone que debemos ofrecerle?, espetó, la desesperación empezó a filtrarse en su voz. ¿Quiere nuestras almas? ¿Un sacrificio humano? El chamán no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia el árbol antiguo bajo el cual estaba de pie. Las raíces del árbol se retorcían como serpientes petrificadas, y colgaban de las ramas amuletos hechos con plumas y piedras. Finalmente, el anciano habló, y sus palabras fueron un mazazo. El guardián busca el equilibrio. Las vidas perdidas en estas tierras de hombres inocentes, de los ancestros. Si quieren calmarlo, deberán ofrecer algo de igual valor. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los míos. Pero no se equivoque, sargento. Esta entidad no conoce el perdón. Y cada paso que dieron en este bosque fue una ofensa, cada bala disparada solo sirvió para acrecentar su furia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podíamos acabar con el guardián. No podíamos luchar contra él. ¿Cómo sabemos que no estás mintiendo?, le espeté, aunque mi voz temblaba. No quería admitirlo, pero estaba perdiendo el control. El chamán inclinó la cabeza, y una sonrisa triste se dibujó en sus labios agrietados. No tienen que creerme. Ya lo han visto con sus propios ojos.
Miró hacia el sendero que conducía de regreso al bosque, como si pudiera ver algo que nosotros no. Me volví al chamán una última vez, sintiendo la furia bullir en mi interior, porque la furia era lo único que podía mantenerme de pie. No hemos terminado, dije, aunque no sonaba convincente ni para mí. El anciano me miró una vez más, sus ojos como pozos de comprensión y desolación. No, sargento Ramírez, ustedes apenas han comenzado. La noche cayó sobre nosotros como una losa de mármol, aplastante y eterna, robando la poca seguridad que aún nos quedaba. A pesar de que habíamos reforzado el campamento con todos los focos y armas a nuestro alcance, no había forma de evitar que la oscuridad se filtrara. Nos habíamos dividido en grupos pequeños, cuidando que al menos 3 hombres permanecieran juntos en todo momento. Las linternas oscilaban, lanzando haces de luz que parecían demasiado frágiles, apenas capaces de cortar la negrura. Sabía que mis hombres estaban agotados. Estaba terminando de revisar el perímetro con Cayasen y López cuando oí el primer grito. Era un sonido que parecía desgarrar la noche en dos, un grito de pánico que venía desde el otro lado del campamento. Corrí hacia la fuente del sonido, mi rifle apretado contra el pecho, y llegué justo a tiempo para ver a uno de los nuestros, un soldado llamado Fuentes, de pie en el centro del claro, miraba al vacío. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de lágrimas, y murmuraba algo ininteligible. Le llamé, tratando de sacarlo de ese trance. Él se giró hacia mí, y la expresión de su rostro me dejó helado. Parecía alguien que había visto algo tan pasmoso que su alma se había roto en 1000 pedazos. Sus labios se movieron, y finalmente pude entender lo que decía, repetido una y otra vez: no quiero volver ahí. Me acerqué, tratando de alcanzarlo, pero en ese momento se desplomó, como si alguien le hubiera cortado los hilos. Cayasen se lanzó a revisar sus signos vitales, pero lo que más me asustó fue el eco de algo invisible, se oía bajo y áspero que parecía deslizarse entre los árboles y la niebla. Algo que apenas se escuchaba, pero que sentí retumbar en mis huesos. ¿Lo oíste?, preguntó López, su voz temblaba. Antes de que pudiera responder, otro grito estalló. Esta vez, provenía de él, cayó de rodillas, dejando caer su rifle, y se llevó las manos a la cabeza. Sus ojos se llenaron de un pánico que nunca había visto antes en ese hombre. Él siempre había sido uno de los más duros, alguien que podía aguantar cualquier cosa. No, no otra vez. Déjenme salir, gritaba, sus manos agarrando su casco como si intentara arrancárselo. Me arrodillé junto a él, tratando de sujetarlo. ¿Qué ves? Habla conmigo. Pero él solo me miró con ojos desorbitados, llenos de lágrimas, como si no me reconociera. Su cuerpo temblaba, y sentí el calor de su sudor mientras trataba de contenerlo. Están ahí en el agua, ahogándose, no pude salvarlos, sollozó, sus palabras mezcladas con una angustia que me desgarró el alma. Comprendí de golpe que estaba reviviendo un trauma, uno de esos recuerdos que los soldados enterramos y sellamos en lo más profundo, con la esperanza de que nunca salgan a la superficie. Pero el ente, esa cosa que nos acechaba, lo había desenterrado, y ahora jugaba con él como un depredador que disfruta torturando a su presa antes de acabar con ella. Los otros hombres empezaron a retroceder. La línea entre la realidad y la locura se volvía borrosa, y el campamento, ese espacio que habíamos fortificado con sudor, parecía encogerse. Las sombras empezaron a moverse, no solo como oscuridad, sino como figuras vivas, serpenteando entre las tiendas y los árboles, riéndose en un lenguaje que solo nuestras mentes fracturadas podían entender. Quédense juntos, ordené, aunque mi voz se rompió. Sabía que el verdadero enemigo era la desesperación. Pero no podía negar lo que estaba ocurriendo. Las sombras no solo se movían, se acercaban, estrechando el círculo. Sentí el aire más frío, más denso, como si estuviera en el fondo de un abismo. Y en ese momento, una serie de voces empezó a deslizarse por mi mente. Palabras que parecían arañar las paredes de mi cerebro, voces familiares y odiosas, recordándome mis peores momentos, mis fracasos. Eres solo un monstruo con uniforme, dijo una de las voces, la mía. Cerré los ojos, tratando de bloquearla, de aferrarme a la realidad. Pero las voces no se detuvieron. Me hablaban de las misiones fallidas, de los hombres que no pude salvar,
de las decisiones que me habían convertido en alguien al que apenas podía mirar en el espejo. Abrí los ojos con un sobresalto, forzándome a mantenerme firme. Sabía que si caía, todo mi equipo caería conmigo. Pero López no lo logró. Se levantó de repente, sus ojos desenfocados, y comenzó a correr hacia la oscuridad. Corrí tras él, pero las sombras parecían moverse a propósito, estirándose para bloquear el camino. Finalmente lo vi detenerse al borde del campamento, mirando hacia la negrura con la respiración entrecortada. Me acerqué, pero antes de poder alcanzarlo, él se volvió y dijo, como si hubiera visto algo hermoso y estremecedor al mismo tiempo, no podremos escapar nunca. Y se lanzó hacia la oscuridad. Me abalancé tras él, pero solo encontré niebla y vacío, había desaparecido. Con una mezcla de furia y pánico, tomé a Cayasen y a otro soldado, Dávila, y corrimos hacia la aldea. El camino era una pesadilla de sombras en movimiento y voces imposibles, pero logramos llegar. El chamán parecía saber que volveríamos. Me miró con esos ojos oscuros, y la lástima que vi en ellos me hizo sentir un miedo que no pude esconder. Necesitamos tu ayuda. Las palabras fueron ásperas, como si me estuviera tragando mi propio miedo. Dinos qué hacer para protegernos. Lo que sea. Él me estudió por un momento, y finalmente, asintió y se volvió hacia un grupo de recipientes de barro y hierbas secas. Comenzó a mezclar arcilla roja con una especie de polvo blanco y fragmentos de hojas que emitían un olor fuerte, terroso, casi primitivo. Con movimientos precisos, preparó una pasta espesa y la depositó en un cuenco. Esto no es una solución, dijo, sin mirarme. Es solo una forma de resistir, de mantener a la criatura a raya. Pero si pierden la fe, si uno solo de ustedes duda, dejó que la advertencia quedara en el aire. Nos explicó el ritual, debíamos marcarnos la piel con símbolos antiguos, cada uno representando protección y resistencia. Y más allá de la arcilla, lo más importante era el rezo, un canto que teníamos que entonar juntos, uniendo nuestras voces en un escudo. Regresamos al campamento con el cuenco, sintiendo que la oscuridad se cernía aún más, como si supiera que estábamos tramando algo. Mis hombres me miraban con ojos que no tenían esperanza, pero les di la orden de reunirnos. El chamán, que había venido con nosotros, comenzó a pintar los símbolos en nuestras frentes y brazos, líneas intrincadas que quemaban un poco al contacto con la piel. «Esto tiene que funcionar, ¿verdad, sargento?», preguntó Cayasen, su voz rota. Sí, mentí, porque no tenía más remedio que mentir. Los hombres se alinearon, sus rifles aún colgados de sus hombros, y comenzaron a recitar el rezo que nos había enseñado. Las palabras eran antiguas y extrañas, y cada sílaba parecía vibrar en el aire, casi como si se fusionara con la voz inquietante que venía del bosque. La criatura, el ente, sintió nuestra resistencia, y pareció enfurecerse. El viento se levantó de repente, rugiendo a través del campamento como una criatura enloquecida. Las sombras comenzaron a moverse con más fuerza, retorciéndose como serpientes furiosas. Y entonces, apareció. «Mantengan el rezo», grité, mi voz desgarrándose por encima del viento. Pero no todos mis hombres podían hacerlo. Algunos se habían desplomado, sus rodillas temblaban, y otros miraban a la criatura con ojos de puro pánico. El ente dio un paso hacia adelante, y el suelo bajo nosotros tembló. Se abalanzó hacia el campamento, y fue como si la misma oscuridad viniera con él. Los focos parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una penumbra intermitente, una luz que titilaba como una vela al borde de extinguirse. «Abran fuego», ordené, porque el instinto de soldado nunca se va. Mis hombres dispararon, ráfagas de balas que cortaron el aire, pero los proyectiles atravesaron el ente sin hacerle daño alguno. La criatura se movió entre nosotros, como una tormenta hecha de sombras vivas, y los símbolos de arcilla brillaron débilmente, resistiendo su avance. Pero era más fuerte de lo que jamás había imaginado. El viento azotaba, y el ente comenzó a golpear contra nuestro círculo de luz y de símbolos, buscando grietas, probando nuestra fe. Díaz fue el primero en romperse, el miedo se apoderó de él, y dejó caer su rifle mientras retrocedía, el rezo escapaba de sus labios en un gemido de pavor. «No», grité, pero ya era demasiado tarde. El ente aprovechó la grieta en nuestro escudo.
se lanzó hacia él, que soltó un grito que se cortó abruptamente cuando fue arrastrado hacia la penumbra. Todo el campamento se sumió en un caos absoluto. Los hombres corrían, disparaban a ciegas, mientras yo trataba de mantener el rezo. La criatura seguía empujando, y los hombres caían, algunos atrapados por sombras que parecían volverse manos, que se aferraban a sus tobillos y los arrastraban hacia el bosque. La batalla se volvía cada vez más salvaje, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía rápidamente. El campamento estaba destrozado, un caos de luces parpadeantes, tierra pisoteada, y gritos que se apagaban como velas en un vendaval. La protección de arcilla que habíamos aplicado con el ritual no había sido suficiente. El ente, el guardián de las sombras, se había lanzado contra nosotros con una furia ancestral, arrastrando a algunos de mis hombres a la oscuridad sin dejar rastro, mientras otros caían en un frenesí de pánico, incapaces de mantener el rezo que los mantenía con vida. Me quedaba con apenas la mitad de mi equipo, y podía ver en sus ojos que estaban a punto de romperse por completo. Cayasen tenía la mandíbula tan apretada que sus dientes rechinaban, y Dávila apenas se mantenía en pie, sus piernas temblando como hojas. Los símbolos de arcilla, ahora agrietados y desvanecidos, ya no brillaban. Sabía que no podíamos quedarnos aquí por más tiempo. Retirada, grité, mi voz rasgando el aire. Vamos al templo de la aldea. El templo, ese lugar cubierto de antiguos símbolos de protección, era lo único que nos quedaba. Abandonamos el campamento, dejando atrás los focos que parpadeaban inútilmente, y los recuerdos de compañeros que habíamos perdido. Cada paso que dábamos era un desafío a la oscuridad, un intento desesperado de escapar de algo que parecía inevitable. La niebla se volvió más espesa mientras nos adentrábamos en el sendero que llevaba a la aldea. El ente estaba detrás de nosotros. Podía sentir su presencia, una sombra viva que acechaba y se movía con una velocidad antinatural. Cada vez que uno de mis hombres tropezaba o reducía la marcha, parecía que la oscuridad se alargaba, como si el ente quisiera atrapar al más rezagado y arrastrarlo hacia la nada. Las ramas de los árboles se agitaban sin viento, estirándose como garras, y sombras que no deberían existir se arrastraban por el suelo, como serpientes hambrientas. No se detengan, rugí, tratando de mantenerlos unidos. Pero era imposible no caer en el pánico. Uno de los soldados, Vázquez, tropezó con una raíz expuesta y cayó de bruces al suelo. Antes de que pudiéramos ayudarlo, la oscuridad se arremolinó a su alrededor, y su grito fue tan breve que apenas tuve tiempo de reaccionar. Vi cómo sus manos eran engullidas por las sombras, y sus ojos se llenaron de pánico antes de que desapareciera por completo. Cayasen soltó un grito de furia y disparó hacia donde había estado, pero sus balas solo perforaron el vacío. «Corre, maldita sea», le grité y él se volvió, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y desesperación. Corrimos, todos nosotros, con la certeza de que algo implacable nos perseguía. Los árboles parecían estrecharse, formando un túnel opresivo que nos empujaba hacia adelante, como si el bosque mismo conspirara con el guardián para atraparnos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las primeras construcciones de la aldea. Las casas de los aldeanos estaban cerradas y en silencio, pero el templo, ese edificio antiguo cubierto de símbolos y protegido por las ofrendas de generaciones, estaba al frente, imponente bajo la luz de la luna. Una sensación de esperanza, frágil, nos impulsó a seguir corriendo. «Dentro. Entren ahora», ordené, señalando hacia el templo. Mis hombres se apresuraron a cruzar las puertas de madera maciza, cubiertas de marcas que parecían brillar débilmente con cada paso que dábamos. Uno a uno, nos lanzamos al interior, y apenas todos estábamos dentro, empujé las puertas y las cerré con un golpe que sonó en las paredes de piedra. Dávila, aún temblando, ayudó a trancar las puertas con un pesado madero que los aldeanos habían dejado como barrera. Por un momento, todo quedó en silencio. Mis hombres respiraban con dificultad, sus pechos subiendo y bajando, y el eco de nuestro miedo aún sonaba en el espacio cerrado. Miré alrededor. El aire del interior del templo estaba impregnado de un olor antiguo, una mezcla de incienso y hierbas secas que emanaban de pequeños altares cubiertos de ofrendas, piedras, plumas y huesos pintados. Los símbolos de protección que adornaban las paredes parecían brillar con una luz tenue, luchando por mantener la oscuridad a raya.
Mis hombres se agruparon cerca de la entrada, algunos sentados contra las paredes, otros de pie con las armas en la mano, todavía temblando por la frenética carrera hasta este último refugio. Dávila, con los ojos llenos de miedo, se dejó caer al suelo. Sus dedos se movían de manera errática, acariciando la culata de su rifle. Cayasen estaba sentado con la espalda apoyada contra una columna de piedra, su rostro pálido y cubierto de sudor. Nadie hablaba. El silencio, roto solo por nuestras respiraciones entrecortadas, era tan espeso que sentí que podría estrangularnos. Las sombras se arremolinaban contra las paredes del templo, rasgando el aire con ruidos que parecían cuchillas deslizándose sobre piedra. Era como si el ente estuviera esperando, buscando una forma de entrar, una fisura en nuestras defensas. Me acerqué al centro del templo, donde una estatua de piedra representaba a un espíritu antiguo, sus ojos tallados mirando hacia el infinito. Recordé que este lugar era sagrado, un bastión de protección, pero la desesperación estaba dejando cicatrices en mis hombres. Este lugar nos mantendrá a salvo, intenté decir, aunque mi voz sonaba tan hueca como mis propias esperanzas. Solo tenemos que mantenernos juntos. El chamán, que había entrado con nosotros, estaba de pie frente a un altar, recitando una oración en voz baja. Sus manos arrugadas movían una ramita de hierbas que humeaba, y su rostro, marcado por el tiempo, no mostraba miedo, solo concentración. Parecía un faro de calma en un mar de histeria. Entonces ocurrió. Uno de los nuestros, delgado, un soldado joven con una herida abierta en la pierna, comenzó a agitarse. Tenía empapada la tela de su uniforme, y sus ojos estaban desenfocados, luchando por no perder el conocimiento. El dolor y el miedo se combinaban en un cóctel que estaba a punto de desbordarse. No puedo respirar aquí, jadeó, llevándose las manos al pecho. Me acerqué rápidamente, arrodillándome a su lado. Respira hondo. Puse una mano firme en su hombro, intentando calmarlo. Pero él no me escuchaba. Sus ojos vagaban por el templo, viendo algo que el resto de nosotros no podía ver, algo que el dolor y el miedo habían sacado a la superficie. Su respiración se volvió errática, y de repente se levantó de un salto, trastabillando hacia la puerta de madera. «¿Necesito salir de aquí?» «No aguanto más, sargento», gritó, con la voz rota por el pánico. El chamán se giró hacia nosotros, los ojos de anciano abiertos con pavor. «No», exclamó, levantando una mano. «No rompas el círculo de protección». Pero era demasiado tarde. Antes de que pudiera alcanzarlo, en un arranque de miedo ciego, quitó el madero que bloqueaba la puerta y la abrió de golpe. El viento entró como un rugido, arrastrando un frío helado que nos cortó como cuchillas. Las sombras se colaron como un torrente, vivas y hambrientas, deslizándose por el suelo y las paredes, buscando devorar todo lo que encontraran. «Cierra la puerta», grité, pero Delgado ya había cruzado el umbral. Sus gritos se ahogaron en la negrura mientras las sombras lo envolvían, arrancándole del suelo y llevándoselo en un torbellino pasmoso. Dávila comenzó a gritar, y los símbolos de protección en las paredes comenzaron a parpadear, como llamas de velas a punto de extinguirse. Sentí como la desesperación se apoderaba de todos nosotros, y el chamán se volvió hacia mí, su rostro lleno de una furia que nunca había visto antes. «Han roto la protección», dijo, la voz rota pero aún firme. «Debemos hacer un sacrificio para repararla, o todos seremos arrastrados por el guardián». Las palabras me golpearon con una fuerza que me dejó sin aire. Un sacrificio. Alguien tenía que ofrecerse para restablecer el equilibrio, para calmar al ente. Miré a mis hombres, aquellos que habían confiado en mí, que me habían seguido hasta este infierno. Ellos también me miraban, buscando respuestas, buscando un líder que los salvara. El chamán se acercó, sus ojos perforándome. «Sargento, debes elegir. Uno de ustedes, o el guardián acabará con todos». Cayasen me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. «Hazlo rápido, lo que tengas que hacer». Su voz temblaba, pero entendí que estaba listo para cualquier cosa. Incluso para el peor de los destinos. El chamán se giró hacia mí, su mirada tan pesada como la noche misma.
El aire a nuestro alrededor estaba tan cargado de miedo y tensión que cada respiración era un esfuerzo. Ramírez, no hay más opciones, dijo, su voz sonando como un eco en el templo sagrado. El guardián exige un sacrificio. No solo una vida, sino una vida valiente, una que se haya enfrentado a la oscuridad y esté dispuesta a pagar por sus pecados. El sacrificio debe ser ofrecido voluntariamente. Sus ojos oscuros me miraron con una intensidad que casi me hizo retroceder. Alguien que sepa lo que es perder, lo que es cargar con el peso de la culpa. Solo eso puede calmar al guardián. Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. La responsabilidad se volvió un peso insoportable, porque sabía lo que el chamán estaba pidiendo. Mi mente, entrenada para calcular riesgos y tomar decisiones frías en el campo de batalla, se resistía a procesar lo que debía hacer. ¿Podía ofrecerme a mí mismo para salvar a mis hombres? ¿Podía redimirme por todo lo que había hecho, o era un cobarde dispuesto a dejar a mis soldados pagar por mi incapacidad para enfrentarme al precio de mi propia redención? Pero entonces, el guardián atacó. Las sombras, como tentáculos negros y voraces, comenzaron a deslizarse bajo la puerta y por las grietas de las paredes. Uno de mis hombres, Vargas, fue el primero en caer. Gritó cuando una sombra se le enroscó en el tobillo, tirándolo al suelo y arrastrándolo hacia la penumbra. Las balas volaron, mis hombres dispararon en todas direcciones, pero era como si estuvieran luchando contra el aire mismo. La criatura era imparable. Maldición, manténganse juntos, grité, aunque sabía que las órdenes ya no podían salvarnos. Callasen me miró, los ojos enrojecidos de ira y miedo. Sargento, no podemos más, rugió, disparando su rifle hasta vaciar el cargador. Pero las sombras seguían avanzando, y las balas no hacían más que desaparecer en la negrura. Me di cuenta de que ya no quedaba tiempo. Si no hacía algo, acabaría con todos en cuestión de minutos. Sentí la presión de los recuerdos de cada hombre que había perdido, de las misiones fallidas, de las vidas que había arruinado. Toda mi carrera había estado marcada por decisiones que pesaban sobre mi conciencia, y ahora estaba al borde de un abismo del que no habría retorno. Si esta era la forma de pagar por todo, si esta era mi única oportunidad de redimirme. Respiré hondo, mis manos todavía temblaban, y miré al chamán. Está bien. Las palabras se me escaparon, mi voz apenas era audible, pero él las escuchó. ¿Estás seguro, sargento?, preguntó, aunque ya veía la respuesta en mis ojos. No había lugar para dudas. Asentí. Miré a mis hombres, esos pocos que habían confiado en mí hasta el final. Ustedes hicieron todo lo que pudieron. Ahora me toca a mí. El chamán asintió con solemnidad y comenzó a preparar el ritual. Sacó un cuchillo ceremonial antiguo con una hoja de piedra negra, y comenzó a decir palabras en su lengua ancestral. El aire a nuestro alrededor pareció calmarse por un momento, pero las sombras se enfurecieron, golpeando el templo con más fuerza, como si supieran lo que estábamos haciendo. Me acerqué al altar, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Todo mi entrenamiento, todas mis cicatrices, nada me había preparado para este momento. Pero si esto salvaba a mis hombres, si este era el precio que tenía que pagar, entonces estaba dispuesto a hacerlo. Me arrodillé ante el altar de piedra, la superficie áspera rozando mis rodillas. La decisión ya estaba tomada. Había aceptado mi destino, el sacrificio, y aunque mi mente estaba hecha un caos de miedo y arrepentimiento, mi cuerpo se mantenía firme. El chamán se movió con la calma de alguien que ha visto demasiadas pesadillas para dejarse inquietar. En sus manos temblorosas sostenía el cuchillo ceremonial, la hoja estaba cubierta de símbolos antiguos, líneas y curvas que parecían cambiar cada vez que se movía. Debes ofrecer tu líquido, dijo, con una voz profunda que sonó por encima del caos. Pero no es solo tu líquido lo que el guardián busca. Necesita un acto de redención, un sacrificio que venga de tu voluntad y de tu arrepentimiento. Mis manos temblaban, no por el miedo a perder la vida, sino por la duda que se aferraba a mi corazón. ¿Era esto suficiente? ¿Podía expiar una vida de decisiones marcada de errores? No había tiempo para pensar más. El ente se estaba acercando.
El chamán colocó la hoja de obsidiana en mis manos. Era fría y parecía palpitar con una energía que no era de este mundo. Debes hacerlo tú mismo, me dijo, y sus ojos se encontraron con los míos, tan llenos de comprensión y pena que casi me hicieron tambalear. Llevé la hoja a mi palma izquierda. La piel se resistió por un momento, pero luego la obsidiana cortó como si mi carne fuera papel, y el líquido brotó en un rojo intenso que se mezcló con el polvo y la arcilla del altar. El chamán comenzó a entonar un canto gutural, una oración tan antigua que parecía arrancada de las entrañas de la tierra misma. Sus palabras se unieron al flujo de mi líquido, que caía sobre el altar y se extendía, formando líneas y patrones que empezaron a brillar con un resplandor sobrenatural. El templo se llenó de una luz extraña, un fuego etéreo que se alzó en espirales, como si tratara de empujar las sombras hacia atrás. Pero el guardián no se detuvo. Era como un mar de oscuridad, imparable, que se abalanzaba sobre nosotros con un hambre insaciable. Las figuras de sombras comenzaron a entrar por las grietas, deslizándose hacia los cuerpos de mis hombres. Dávila fue el primero en caer. Una sombra se le enroscó alrededor del cuello, y su rifle cayó al suelo mientras sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se ahogó en un grito que nunca llegó a salir, y en un instante, la oscuridad lo arrastró fuera de la vista, dejándonos solo con el sonido de su cuerpo siendo devorado por algo invisible. El chamán no dejó de cantar, su voz más alta, más fuerte, sonando por encima de los gritos y los rugidos. Sentí mi líquido fluir más rápido, como si mi corazón estuviera tratando de expulsar cada gota para completar el ritual. La obsidiana cortó de nuevo, esta vez en mi brazo, y caí de rodillas, dejando que mi propia vida se derramara sobre el altar. Sargento, no se rinda. Kayasen se volvió hacia mí, pero sus palabras se apagaron cuando una sombra lo alcanzó. El guardián apareció, la figura oscura y monstruosa, con cuernos que parecían retorcerse hacia el cielo y ojos blancos como una luna. El fuego en el altar comenzó a crecer, alimentado por mi líquido y la oración. Las sombras se estremecieron, y por un instante, vi que el guardián vacilaba. La entidad parecía confundida, como si el ritual hubiera alterado algo en su misma esencia. Sabía que era mi última oportunidad, que este sacrificio era todo lo que teníamos. Con las últimas fuerzas que me quedaban, grité con todo el poder de mi ser, mi voz uniéndose al canto del chamán, un rugido de redención y desafío. Las sombras se detuvieron por un momento, como si la noche misma hubiera contenido el aliento, y el fuego del altar estalló en un torbellino de luz y calor, empujando la oscuridad hacia atrás. Sabía que el ritual no había terminado, la criatura aún esperaba. Necesitaba mi confesión, mi redención, mi verdad. Tragué saliva, y mi garganta parecía papel de lija. Las decisiones que había tomado, las vidas que había destruido o dejado atrás, todo ese peso se arrastraba hacia la superficie ahora, como cadáveres en un lago profundo que por fin salían a flote. No, no puedo. Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. El chamán me miró con una intensidad que me desgarró. No había más tiempo. La criatura se materializó frente a nosotros, un coloso hecho de sombras, su forma más definida que nunca, como si nuestra resistencia lo hubiera enfurecido y solidificado. La oscuridad se extendía desde su forma, tocando cada rincón del templo con dedos retorcidos. El guardián avanzó lentamente, y cada uno de sus pasos hacía temblar el suelo. Sentí mi cuerpo paralizado, mi voluntad tambaleándose. Sabía que no podía pelear contra esta cosa con mi rifle ni con mi líquido. Lo único que me quedaba era el último sacrificio, abrir mi alma, mi verdad, y enfrentarme a mis propios demonios. El ente se detuvo, sus ojos blancos clavados en mí, como si estuviera evaluando cada fibra de mi ser. Sus sombras me rodearon, pero no me tocaban. Era como si me diera la oportunidad de actuar, como si esperara mi último gesto de desafío o de entrega. Cerré los ojos y respiré hondo. Las imágenes de mi vida comenzaron a arremolinarse, las aldeas arrasadas en mis misiones, las miradas de miedo de inocentes que no pude salvar, los rostros de mis compañeros caídos que nunca pude olvidar. Había luchado tantas veces, había hecho cosas que preferiría enterrar, pero aquí estaba, al borde del abismo, sin nada más que ofrecer. Lo siento, empecé, por todo lo que he hecho,
por cada vida perdida bajo mis órdenes, por cada decisión que tomé en nombre del deber sin pensar en el precio. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, y mi cuerpo se sacudió con la violencia de esa confesión. No busco perdón, pero si puedo salvar una vida más, entonces que así sea. Abrí los ojos, y el guardián estaba frente a mí, a solo 1 metro de distancia. Podía sentir su odio, su hambre de justicia, de equilibrio. Pero también podía sentir algo más, una pausa, un momento de duda. Tómame a mí, dije, arrodillándome, con los brazos abiertos. Toma mi vida y déjalos en paz. Deja que este círculo de violencia termine aquí. El ente se inclinó hacia mí, y pude sentir el frío de la oscuridad envolviéndome. Pero algo cambió. El guardián me miró, sus ojos blancos, fríos y vacíos, fijos en los míos. No había juicio en ellos, ni misericordia, solo un entendimiento primitivo de la justicia que exigía un pago en líquido y en arrepentimiento. La criatura se inclinó hacia mí, tan cerca que el aire a mi alrededor se heló, y cada pelo de mi cuerpo se erizó. No podía moverme, no podía ni siquiera respirar sin sentir que mi pecho iba a romperse. El guardián se extendió, y su sombra me envolvió por completo, oscura y densa como la noche eterna. Una de sus extremidades, afilada como una guadaña, se posó sobre mi pecho. Sentí un dolor agudo, una quemadura que se extendió por mis costillas hasta mi corazón, como si me estuvieran marcando con fuego negro. Quise gritar, pero no pude, el dolor era paralizante, y mi cuerpo se tensó con tal violencia que pensé que me partiría en 2. Tu sacrificio es aceptado, pero el equilibrio siempre demanda un precio. Las palabras del guardián no fueron un sonido, sino una vibración que se instaló directamente en mi cabeza, como un trueno que estalló detrás de mis ojos. La quemadura en mi pecho se volvió más intensa, y supe en ese instante que no era solo una herida física. Era una marca, algo más profundo, algo que se aferraba a mi alma. El ente se retiró lentamente, y las sombras comenzaron a disiparse, retrocediendo por las puertas del templo y deslizándose por el suelo como serpientes que huían del amanecer. Pero antes de que se desvaneciera por completo, el guardián me miró una última vez, y lo que vi en esos ojos sin vida fue una promesa. Una promesa de que esto no había terminado. Una promesa de que mi alma estaba marcada, que mi sacrificio nunca sería suficiente para librarme de su presencia. La criatura se desvaneció, y en ese momento, el primer rayo de luz del amanecer se deslizó por las ventanas rotas del templo. La oscuridad cedió, el viento se calmó, y un silencio casi sagrado cayó sobre nosotros. Me dejé caer hacia adelante, apoyando las manos en el suelo frío, jadeando, sintiendo que cada respiración era un regalo que no merecía. El chamán, que había estado observando todo con ojos de sabio, se acercó. Sus manos temblorosas me tocaron el hombro, y su expresión estaba llena de pena, no de alivio, sino de una comprensión dolorosa. «Has salvado lo que queda de nosotros», Sargento Ramírez dijo suavemente, pero su voz estaba cargada de algo más pesado que gratitud. «Pero nunca estarás libre de la sombra del guardián». La marca se detuvo, mirando mi pecho, donde la quemadura todavía ardía con dolor. «Esa es la prueba de que él siempre te vigilará. Mire mi pecho». A través de la tela rota de mi uniforme, vi una marca negra, un símbolo que parecía un árbol retorcido con raíces que se extendían hacia adentro, como si estuviera enraizado en mi corazón. La piel alrededor estaba enrojecida, inflamada, pero la verdadera herida no era física. Sentía algo profundo y antiguo latiendo ahí, algo que parecía roer mi alma. Me levanté con dificultad, mirando a mi alrededor. El templo estaba bañado en la luz de la mañana, pero esa claridad no podía borrar lo que había pasado. Los cuerpos de mis hombres que habían caído estaban allí, sombras de la batalla que habíamos perdido mucho antes de llegar aquí. Mis piernas temblaron, y me dejé caer sobre los escalones de piedra, mi rifle a un lado, mi mirada perdida. Afuera, la aldea comenzaba a despertarse. Los pocos aldeanos que habían sobrevivido comenzaron a emerger de sus casas, con pasos cautelosos y miradas que evitaban el templo. Caminaban como fantasmas, sus rostros endurecidos por el sufrimiento, y aunque habían recuperado sus tierras, la victoria no se sentía dulce. Sabían que lo que había pasado allí nunca sería completamente borrado,
que las raíces de la oscuridad seguían enterradas bajo sus pies. Yo me levanté de los escalones del templo con las piernas temblorosas y los músculos rígidos por el agotamiento. Mi cuerpo parecía que hubiera envejecido décadas en una sola noche. Alcé una mano temblorosa hasta mi rostro y pasé los dedos por mi cabello. Ahora era completamente blanco, como si cada hebra hubiera sido blanqueada por el toque del guardián. Mis ojos, al mirar mi reflejo en un charco de agua cerca, eran un vacío gris, casi desprovistos de vida, y por un momento no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Mis hombres, o lo que quedaba de ellos, habían desaparecido. Los cuerpos de mis soldados caídos estaban siendo retirados por los aldeanos en un silencio respetuoso, pero los pocos que aún vivían no se quedaron. Los vi alejarse, mirándome solo por un instante antes de bajar la vista. Los entendía, había cosas que era mejor dejar atrás. Ellos cargarían con sus propios traumas, pero al menos tenían la oportunidad de olvidar. Yo no. Poco después, llegaron los hombres de la corporación minera. Llegaron en vehículos sin placas, con trajes oscuros y rostros inexpresivos. No hablaron con los aldeanos. No me dirigieron la palabra a mí, ni siquiera una mirada de reconocimiento. Simplemente comenzaron a retirar los restos de nuestro campamento, a recoger cualquier evidencia que pudiera sugerir que algo extraño había sucedido allí. Una figura corpulenta, un hombre con una chaqueta negra y un auricular en la oreja, se acercó a mí. Sus ojos eran duros, vacíos de cualquier emoción. Ramírez, ¿verdad?, dijo, sin esperar respuesta. A partir de este momento, no hablas con nadie sobre lo que pasó aquí. La operación ha sido clasificada. Su tono no era una advertencia, sino una amenaza fría. ¿Clasificada?, murmuré, mi voz ronca y débil. Hay cosas que no se pueden ocultar. Para eso estamos aquí, respondió finalmente, y en su sonrisa había una crueldad profesional. Me di cuenta de que la historia, mi historia, sería enterrada junto con los cuerpos de mis compañeros. Nadie sabría nunca lo que ocurrió realmente en ese lugar, porque las cosas que desafiaban la lógica no tenían cabida en un mundo que quería seguir adelante sin mirar al abismo. Me dejaron allí, un hombre roto con un cabello blanco y una marca negra sobre el corazón. Me convertí en un fantasma antes de tiempo, alguien a quien ya nadie quería mirar ni escuchar. Me dieron órdenes de presentarme en una base para evaluación y desmovilización, pero ambos sabíamos que esas palabras solo significaban una cosa: querían mantenerme vigilado, controlado, un testigo incómodo que nunca podría hablar. Durante semanas, vagué por la civilización como un hombre sin propósito. Las ciudades y pueblos que visité parecían indiferentes a mi dolor, y nadie miraba dos veces al soldado de cabello blanco y ojos vacíos que se deslizaba por las calles como un espectro. Sabía que me estaban siguiendo. Sentía las miradas de los agentes de la corporación, de esos hombres de trajes oscuros que nunca estaban lejos. Pero había algo más, algo que era mucho peor. Las sombras, las sentía. Una figura alta, con cuernos, que me observaba desde la penumbra de los callejones y las esquinas oscuras. A veces, cuando estaba solo en una habitación, el aire se enfriaba de repente, y sentía la presión invisible de la presencia del guardián, como si viniera a recordarme que nunca sería libre. No podía dormir, cada vez que cerraba los ojos, veía esos orbes blancos, ese rostro sin rostro que me había marcado para siempre. Mientras caminaba por las calles, mi historia se convirtió en un secreto que nadie quería oír, una pesadilla que solo yo recordaría, hasta que las sombras finalmente se cerraran a mi alrededor. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.